¿Cómo abordar la salud de la población? Y cómo hay niveles de complejidad que van escalando y no requieren necesariamente de lo que requiere la etapa anterior. Un ejemplo muy claro es que los físicos saben todo del átomo, pero no saben absolutamente nada de las moléculas. Eso lo saben los químicos. Y aunque todo el mundo sabe que las moléculas están formadas por átomos, son dos ciencias completamente distintas, la física y la química. Bueno, si esto lo vamos extrapolando y llegamos a la salud, que es mi tema, lo que necesita una célula, que es lo que conforma un individuo, no tiene nada que ver con lo que necesita un individuo para estar sano. A una célula con darle glucosa y oxígeno tiene. Si nosotros a un individuo le damos glucosa y oxígeno, nomás no sobrevive. Bueno, hay una escala superior que es la de la salud de la población. Y desafortunadamente la salud pública no ha entendido esta distinta escala. Y trata la salud pública como a los individuos que forman a una población. Entonces, no trata realmente, no le da la medicina a la salud poblacional que requiere ese nivel de complejidad. Y yo de lo que quiero hablar un poquito es qué es lo que necesita realmente la salud a nivel poblacional para estar en buenas condiciones. Otra cosa que quisiera decir es que yo comprendo lo difícil que es, yéndome al comentario que se hizo anteriormente por quienes estuvieron involucrados en la elaboración del informe, el haber logrado un consenso entre países tan diversos en términos culturales, económicos, políticos, religiosos, etcétera, y llegar a 8 objetivos específicos sobre problemas que sin duda alguna son cruciales hoy en el mundo y, por supuesto, lo son también para el país. Y que esto, evidentemente, por definición, tiene que tener una serie de limitaciones. También quisiera retomar un poco el comentario que hizo Marisa en términos de que en la mesa anterior se hablaba de o enfocarse a todas las causas históricas, etcétera, que tienen hoy en el mundo, tienen al mundo como está el día de hoy, que es verdaderamente un desastre, o enfocarse en las consecuencias y trabajar directamente con los problemas y las afectaciones que estas causas han creado. Y justamente el sentido de mi presentación con lo que tiene que ver es con que se tienen que abordar los dos. O sea, me parece fundamental, muy loable, que se estén trabajando con metas específicas para atacar problemas específicos, y vamos a ver en términos de salud cuáles fueron las que se eligieron, ya de alguna manera las empezamos a ver, pero lo que a mi juicio, y eso es con lo que voy a terminar mi presentación, realmente falta, es que no hay una sola meta que tenga que ver con las causas. Y de esta manera, pues es muy difícil que podamos realmente cerrar la pinza que requiere de abordar tanto las causas como los efectos de la situación que estamos viviendo. Los objetivos de las metas del milenio tienen, de los 8 objetivos, 1 que ver con género y 3 específicamente con salud. Hay 16 metas, de las cuales 2 están relacionadas con género, 9 con salud, 48 indicadores, en total 4 relacionados con género y 17 con salud. Lo segundo que yo quisiera hacer es tratar de hacer la vinculación de género, desarrollo, pobreza y salud, que son finalmente
las 4 ejes que están en las metas del milenio. Y creo que en esta declaración de Kofi Annan ya hay un intento de hablar de esta vinculación. Dice, los objetivos de desarrollo del milenio, particularmente la erradicación de la pobreza y el hambre, que es el objetivo número 1, no podrán ser alcanzados si no se abordan con decisión los asuntos sobre población y salud reproductiva. Esto significa hacer esfuerzos mayores para promover los derechos de las mujeres y mayores inversiones en educación y salud, incluyendo la salud reproductiva y la planificación familiar. Cada vez se demuestra de manera más contundente la relación entre estas variables. Hay, toneladas de bibliografía, mucha gente trabajando en estos vínculos, y cuando menos desde 1994, la agenda y plataforma de acción consensuadas en la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo en El Cairo, y un año después la Conferencia Internacional de la Mujer en Pekín, pudieron vincular ya estas variables en muchas de las acciones, gracias a la evidencia llevada a las mesas de discusión por académicas y activistas de todo el mundo. Hoy son múltiples los investigadores de gran talla que trabajan en ello. Y desde entonces, lentamente, la categoría de género ha sido incorporada en los documentos internacionales y nacionales, cuando menos en el discurso y como uno de los objetivos del desarrollo del milenio. Cuando menos hay uno de esos objetivos que ya incorpora el género. Y investigadores, incluso un premio Nobel de la talla de Amartya Sen, lo cito, dijo que la inequidad de género no solo lastima a las niñas y a las mujeres adultas, sino a los niños y hombres a través de conexiones biológicas con los roles sociales impuestos. Bueno, hay múltiples estudios que muestran la relación entre salud y crecimiento económico. Hay un reporte de la Comisión Mexicana sobre Macroeconomía y Salud, que se llama Invertir en Salud para el Desarrollo Económico, que dice también que la salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino la condición para que una persona desarrolle su potencial, es una característica con valor intrínseco e instrumental, y que la salud es uno de los determinantes principales de la pobreza, tanto de manera directa como indirecta. En esta gráfica se muestra otra de estas relaciones que tiene que ver con género, o con, en este caso, sexo y pobreza. Y es muy claro, y aquí quiero comentar cómo es, digamos, a pesar de coincidir con algunas de las ponentes anteriores que hablaban de todos los distintos aspectos que hay que considerar cuando hablamos de género, simplemente la desagregación por sexo es fundamental para realmente poder hacer análisis que nos permitan realmente ver la dimensión de las inequidades de género en muy distintos aspectos. Esto es una gráfica que muestra la razón entre pobres y no pobres en la probabilidad de morir para hombres y mujeres por 100 entre los 15 y los 59 años. Y vemos a México la diferencia abismal, brutal, de más del doble que tienen las mujeres pobres de morir en relación con los hombres. Ahora, como este seminario se trata de la vinculación del género con la salud y los desarrollos y los objetivos del milenio, Bueno, la pregunta aquí es, ¿dónde está el género en los objetivos del milenio, más allá de ese primer objetivo y las 2 metas que yo comentaba? Y realmente, en términos discursivos y en el preámbulo y demás de los objetivos, el marco de desarrollo para alcanzar esos objetivos pone a la equidad de género y empoderamiento de las mujeres como un factor transversal y lo relaciona además con el abordaje basado en derechos humanos, centrado en los más pobres y vulnerables. Tiene que ver con cuestiones de estabilidad fiscal, desarrollo económico sustentable, desarrollo social, buen gobierno. Todo esto además también enmarcado por
las cuestiones poblacionales. Entonces, en el marco hay toda una serie de cuestiones que se contemplan, que después en realidad ya no vemos en las metas. Entonces, resulta que el objetivo específico de las metas, que tiene que ver con género, que es promover la equidad de género y la autonomía de las mujeres, tiene como única meta eliminar las desigualdades entre mujeres y hombres en la enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente para el año 2005 y en todos los niveles de la enseñanza antes de fin del año 2015. Y sus 4 indicadores realmente, cuando menos, incluyen el ver hombres y mujeres en estos 4 indicadores. Ya hacía Elsa la pregunta, bueno, ¿dónde están estos en el resto de las metas? Y en el resto de las metas, si nosotros vemos cuáles fueron las metas de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, ratificada 5 años después, y que se relacionan con las metas actuales del milenio, estaban educación y alfabetización, salud reproductiva y anticoncepción, reducción de la mortalidad materna y VIH-Sida. Y esas 4 efectivamente están en las metas del milenio. En el programa de acción del Cairo, sí se contemplaban aspectos de género para cada una de estas cuestiones. Se veía la brecha de género en educación, los servicios sensibles al género, la participación masculina en la reducción de la mortalidad, la vulnerabilidad de las mujeres y de las niñas en el VIH-Sida, y todo esto desapareció en las metas del milenio, como ya se había señalado. Y vemos, en cambio, que en los indicadores de salud no hay uno solo de estos indicadores que esté desagregado por sexo, lo cual ya por sí mismo impide ver realmente que esta equidad de género pueda ser una realidad si no vamos a tener esa información. Y yo sé que eso tiene que ver, sin duda, con que es información que en la mayor parte de los países pobres no se tiene. En nuestro país, de hecho, se tiene a partir de este sexenio. No se tenía en el sexenio anterior. Entonces, entiendo cuál es el origen. Sin embargo, creo que es sin duda de las cosas que tienen que ampliarse y que tendrían que presionarse a todos los países para que avanzaran en eso, porque si no va a ser imposible que se avance efectivamente en ir incorporando esta perspectiva. Ahí hay otra serie de metas en donde sería indispensable tener una desagregación por sexo, no las voy a leer por cuestiones de tiempo, y no existe tal desagregación. ¿Qué sabemos sobre los determinantes de la relación pobreza-salud? Y aquí es donde yo quería volver a mis actuales fenicios. Bueno, la salud de una población está determinada sin duda por múltiples factores, tanto biológicos como ambientales y sociales. Los determinantes sociales de la enfermedad fueron ignorados o minimizados históricamente y lo siguen siendo, a pesar de la evidencia contundente sobre su importancia por la mayor parte de los salubristas. Y la pobreza se asocia con la enfermedad, pero más que la pobreza, es realmente la inequidad lo que se ha demostrado que se asocia. A mayor desigualdad entre ricos y pobres, peor es la salud de una población. Los habitantes más primitivos del mundo, según Marshall Salins, que tiene un estudio extraordinario sobre la economía en la Edad de Piedra, tienen pocos bienes materiales, pero a su entender no son pobres. La pobreza no consiste en poseer una cantidad pequeña de bienes materiales, ni es tan solo una relación entre fines y medios, es sobre todo una relación entre la gente. La pobreza es un estatus social y como tal es un invento de la civilización. Creció y se desarrolló con la civilización conforme se fueron desarrollando las clases. Y esto se ve hoy en lugares remotos. Hay estudios, por ejemplo, muy interesantes en Nepal, de poblaciones completamente aisladas, en donde se hicieron estudios en estas poblaciones, indagando cómo se consideraban a sí mismos los pobladores, y lo que ocurrió con esas poblaciones
6 o 7 años después de que les pasó una carretera. Y la diferencia era, pasaron de considerarse no pobres a considerarse miserables, simplemente por la comparación. Y por eso, en fin, es algo en lo que yo no me voy a meter, pero lo de tasar a quienes son pobres y no son pobres única y exclusivamente a partir del dinero y todos los asuntos metodológicos que ya se abordaron es muy cuestionable. Entonces, realmente es la inequidad lo que determina el problema y lo que hace o lo que implica la percepción de la pobreza a nivel individual, pero sin duda además lo que la hace contundente e impacta directamente a la salud. Y las caras de la inequidad son muchísimas. La inequidad la vemos en nuestro país a nivel de estados. El presupuesto de los estados más pobres es infinitamente menor que el presupuesto de los estados más ricos, a nivel de los municipios, a nivel de los individuos y a nivel de todas las poblaciones. Y siempre es mayor para las mujeres. Entonces, algunos botoncitos de muestra. La mortalidad infantil en Chiapas, que es de 62.2 por 1000 nacidos vivos, es similar a la de Sudán, aunque presumimos que nuestra mortalidad infantil es infinitamente mejor que la mortalidad africana. En mortalidad materna, las tasas más altas se dan en los estados del sur y el centro del país, y con 50% de las muertes concentradas en solamente 6 estados. Y a nivel municipal, la atención de parto por personal médico en los 386 municipios altamente marginados es de 36%, mientras que lo es de 94% en los 247 menos marginados, pero lo que es verdaderamente increíble es que en algunas comunidades indígenas es de menos del 10%. Esta es una gráfica que muestra lo que ha ocurrido de 1820 a 1997 en la disparidad en el ingreso entre el quintil más bajo y el quintil más alto. O sea, es una gráfica verdaderamente brutal, y esto es a nivel mundial. Uno de los indicadores más robustos para hablar de salud de la población, que no hay ningún indicador perfecto, es la expectativa de vida. Es un indicador suficientemente sensible como para en unos cuantos años realmente modificarse dependiendo de las medidas de salud pública poblacional que se adopten en un país. Y si vemos lo que Stephen Bezrushka llama las Olimpiadas de la Salud, desde hace muchos años la medalla de oro se la lleva Japón, con una diferencia en expectativa de vida, como ven, impresionantemente mayor a la del resto. Hubo muchas gentes que argumentaban que eso tenía que ver con cuestiones genéticas y que tenía que ver con alimentación y que tenía que ver con, en fin, una serie de cuestiones, pero si nosotros vemos de dónde viene Japón en los años 60 y dónde lo tenemos hoy, vemos que no tiene que ver con eso. No han cambiado sus condiciones culturales, nutricionales y demás, para nada. Estaba saliendo de la guerra y su expectativa de vida era de 70 años. Vemos lo que ha pasado, por ejemplo, con casos como Estados Unidos, que es el triangulito, que, como ven, está bastante por debajo y además bajando. Bueno, curiosamente Japón tiene como política pública el nivelar los ingresos de sus habitantes. Y en Japón no hay más que una diferencia de 10 veces entre quien gana más y quien gana menos. Mientras que lo que está ocurriendo con relación al ingreso es lo que demuestra esta gráfica, que desde 1980 el director ejecutivo de una oficina ganaba lo que 42 trabajadores del nivel más bajo,
mientras que en 1998 esto había crecido a 419. Y si vemos aquí una comparación entre países de qué ocurre justamente con la relación entre el sueldo del director ejecutivo y el del resto de los trabajadores más bajos, vemos dónde está Japón y vemos dónde está México. Nos escandalizamos cada vez que oímos, ¿verdad?, cómo se van subiendo el salario en nuestro país los altos funcionarios, lo que ganan las gentes en la iniciativa privada, lo que ganan nuestros diputados, y esto son cuestiones que de manera, como política pública podría estarse regulando y que impacta directamente en la salud de la población. Y aquí, desafortunadamente también por cuestiones de tiempo, ya no tuve tiempo, ya no quise meter más datos al respecto, pero quien esté interesado, tengo muchísima información que demuestra cómo la inequidad, y estos son estudios fundamentalmente que se han hecho en Inglaterra por Marmot y Wilkins, que tienen un banco de datos extraordinario de los trabajadores de Inglaterra a lo largo de muchísimos años, con muchas variables de salud y el puesto que ocupan, y donde se ve cómo en todos los casos, los trabajadores que están en los puestos más bajos y con menores salarios, a pesar de tener viviendas adecuadas, una alimentación adecuada y demás, invariablemente tienen mayor número de problemas de salud y mueren antes. Y esto también hay evidencia de primates, por ejemplo, entre los mandriles, que comen lo mismo, viven en el mismo medio ambiente, no tienen drogadicciones, ni fuman, ni les ocurren un montón de cosas que hoy se piensan que son los determinantes de la mala salud de la población, pero son tribus muy jerarquizadas, y donde se ha demostrado que los que están abajo siempre tienen peores condiciones de salud que los que están arriba. ¿Cuál es el impacto así brutal de la pobreza en términos humanos? De los 6.133 millones de seres humanos que había en 2001, 799 millones están desnutridos, 880 no tienen acceso a atención médica básica, 1.000 no tienen acceso a agua potable, 1.000 carecen de una vivienda adecuada, 2.000 no tienen electricidad, 2.400 no tienen condiciones de saneamiento básico, 876 son analfabetas, 250 millones de niños entre 5 y 14 años trabajan, 8.4 millones de ellos en condiciones de explotación infantil extrema, definida como esclavitud, tráfico, labores forzadas, en conflictos armados, prostitución, pornografía o actividades ilícitas. O sea, ese es el retrato de la pobreza en el mundo. No sabemos de estos cuántos hombres y cuántas mujeres. Lo sabemos en realidad por fragmentitos, pero sabemos que en todo esto están mucho más jodidas las mujeres. ¿Y qué es lo que se está haciendo en las metas para reducir la inequidad? Nada. Todas las metas se enfocan en los pobres, ninguna se enfoca en los ricos, ni en las condiciones en las que viven, ni en los salarios que cobran, ni nada. No hay una sola meta para regular las ganancias desmedidas de los países, consorcios empresariales o individuos más ricos, como las hay en los países más equitativos como Japón. No hay ninguna meta que cambie las raíces y las causas de la pobreza. Estas son las últimas estadísticas de las Olimpiadas de la Salud de 2005, las acaban de publicar en el Fondo de Naciones Unidas. Japón sigue en la puntera, en la medalla de oro. Canadá bajó del lugar 5 al 8 en 2 años en expectativa de vida. Y curiosamente ha ido cambiando sus políticas de un sistema de salud universal y de una serie de cuestiones relacionadas con equidad a liberalizarse
a tener políticas más neoliberales, a ir privatizando sus servicios, etcétera, y vean lo que ocurre con Estados Unidos, que está prácticamente al mismo nivel de Cuba, y es el país que más gasta en salud, con muchísima diferencia sobre los demás, y el país más rico de la tierra. Afortunadamente empieza a haber voces, el problema es que no las escuchan quienes están realmente a cargo de definir las políticas en los países ricos, que están empezando realmente a desesperadamente decir algo tenemos que hacer, hay que cambiar la raíz de las cosas. No podemos tomar la disminución oficial de la pobreza mundial como alivio y pensar en nuestros países ricos como benefactores de los pobres del mundo, porque el orden institucional que les imponemos mata a menos personas cada día, en lugar de sentirnos profundamente incómodos por el hecho de que un orden alternativo global podría evitar toda o casi toda esta pobreza. Este es un trabajo de Thomas Pogge que es realmente extraordinario, y esta es una carta que salió el 15 de septiembre en el New York Times, de una investigadora de la Universidad de Washington, al editor, que dice: los países del tercer mundo no se volvieron pobres, los hicieron pobres a través de muchos años de explotación colonial. Ahora la mayoría de los países más pobres se encuentran restringidos para mejorar esa situación debido a los ajustes estructurales impuestos por las instituciones económicas internacionales. Es irrelevante hablar de avances en las metas para aliviar la pobreza hasta que reconozcamos y actuemos sobre las razones estructurales que mantienen pobres a los países pobres. Gracias.